Ok, listo. Ya está grabando. Recuerden que esta grabación es únicamente para que yo pueda subirla a mi canal de YouTube de la cuenta institucional de Prepa en Línea CEP para que pueda cargar este enlace dentro de el foro de novedades y sus compañeros y compañeras que no pudieron reunirse en este momento, en este espacio, puedan verla más tarde en el momento en el que encuentren ahí un espacio libre para visualizarla. ¿De acuerdo? Entonces es únicamente por ello que estoy llevando a cabo la grabación. Ahora, bienvenidas, porque Jorge, en la imagen me aparecía que era una señora, entonces en ocasiones me dicen que están utilizando la cuenta de sus hijos porque son quienes las ayudan a conectarse. Jorge, ¿estás ayudando a alguien o es tu cuenta? Ok, me parece por ahí que Jorge no nos escucha o a lo mejor no ha logrado prender su micrófono. Entonces, Jorge, en cuanto puedas, por favor, dinos para que yo sepa si estoy diciendo bien tu nombre o es el de alguien más el que está ocupando tu cuenta, ¿de acuerdo? Así que bienvenidas en general, bienvenidas y bienvenido, Jorge, a este espacio con su asesora virtual. Este espacio abierto en donde es para que podamos dialogar acerca de lo que encontramos durante esta segunda semana ya de este módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que comenzamos con esta segunda semana desde el pasado 9 de mayo y finalizará el próximo domingo 15 de mayo. Entonces, todo esto se lleva a cabo para que, además de las sesiones que tienen en donde les van informando acerca de cómo realizar sus actividades integradoras, acá yo pueda ir despejando dudas. ¿Por qué? Porque yo soy quien evalúa y retroalimenta sus actividades, les brinda recursos y todo lo que implica para que vayamos comprendiendo de mejor manera previo que ustedes entreguen sus actividades, que ya hubo quienes ya las entregaron, pero que si están avanzando, recuerden que tienen hasta el domingo para entregarla y si no, me lo hacen saber para que dependiendo de la situación en la que no hayan podido entregar una tarea, yo les pueda otorgar una extensión. ¿De acuerdo? Así que bienvenida María, bienvenida a Cecilia, Rosa y veamos, déjame ver, y ok, me parece que la otra cuenta ya salió, a ver si se puede unir más tarde. Entonces, bienvenidas a este espacio, me alegra mucho tenerlas por acá. Gracias. Buenas tardes, asesora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces vamos a comenzar con algo. Díganme, ¿ustedes tienen alguna duda en particular antes de que comience con lo que vamos a llevar con esta secuencia de trabajo? O primero lo menciono y ya después ustedes me hacen saber sus dudas. Bueno, yo solo tengo un comentario. Como yo trabajo, se me dificulta mucho participar en las sesiones abiertas. Ahorita tuve que correr muchísimo para poder llegar a tiempo y conectarme directamente, pero independientemente de esto, yo veo las sesiones ya fuera de grabadas. Entonces, nada más era comentario por los horarios. Generalmente yo llego aquí a casa alrededor de las 7 de la noche, que son las 9 de México. Ok, lo que voy a hacer para la siguiente semana, María, es que, perdón por el ruido, ya tengo aquí de este lado, permítanme un momento. Muy bien, entonces, disculpen por la interrupción del ruido. Ok, continuamos. Sí, María, comentaba antes de dar una pausita. Cuando se trata de estos horarios, para la siguiente semana les voy a dejar un formulario dentro del foro de novedades, justamente para consultar esta parte del horario. Y ahora sí que en cuanto la mayoría me responda con más frecuencia un horario, entonces va a ser en que voy a plantearlo. Yo también coloco
ciertos horarios, porque, por ejemplo, alrededor de las 9 de la noche, por donde yo vivo, comienza a ser bastante viento. Entonces, como hasta acá, desafortunadamente no llega lo que es, ¿cómo se llama esa línea que ya no permite que se vaya tanto la señal? Entonces, sí tengo bastante intermitencia después de las 8:30, 9 de la noche, se satura bastante. Entonces, si hago las sesiones a esa hora, probablemente no podría tener la cámara prendida y de ahí a que se me dificulte un tanto con los tiempos. Pero voy a ver de acuerdo a cuáles sean las respuestas más frecuentes de horarios que comenten tus compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? Ahí para que estés al pendiente del cuestionario y que puedas dar tu respuesta. Muchísimas gracias. Y no hay problema. De cualquier manera, veo las sesiones grabadas. Ok, muchas gracias, María. Y de igual manera, yo estoy ahí en mensajería para que tú puedas hacerme llegar tus dudas. Gracias. Ok, muchas gracias. Rosa, tienes levantada tu mano. Te escucho. Buenas tardes, asesora. Buenas tardes. Primero que nada, ay, compañeros, primero que nada, una disculpa, ayer tenía yo muchas fallas con mi internet y como que si contestaba, no contestaba, escuchaba, no escuchaba y hubo un momento en que se fue de plano. Entonces, una Sí, disculpa, asesora. Sí, oí yo sí le escuchaba a usted, pero yo no podía, conectarme bien. Entonces, eso más que nada, una disculpa. Y necesito yo hacerle una pregunta, pero es de la historia de vida. Tenía yo una duda nada más. No sé si se la puede hacer o no. cuando se trata de la actividad integradora, entonces. Sí, sí, de la semana pasada. Ok, continúo con esto, lo que es el inicio, y ahorita me la preguntas para que yo te pueda responder, ¿de acuerdo? Sí, ¿Es con base a tu calificación o algo parecido? sí, porque no he podido subir mi audio Ok. Ujú. y Sí. ya intenté así como dice en el video y todo, y había otros videos y no puedo. Ok, sí. Déjame avanzar con secuencia de trabajo y ahorita me la preguntas, ¿de acuerdo? Sí, asesora, gracias. Ok, gracias, Rosa. Muy bien, la secuencia de trabajo de hoy, ya comenzamos con la bienvenida, ya vi acá sus nombres, agradezco mucho que se encuentren en este espacio. El objetivo que tenemos también es el que vamos a visualizar a continuación. Tenemos revisión de contenidos de la segunda unidad que consta de esta segunda semana. Y finalizamos con lo que es las dudas y comentarios que ustedes puedan tener respecto al contenido justamente de esta segunda unidad para la realización de sus actividades integradoras y también la participación en el foro Aprendiendo que tenemos activo ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de esta sesión es que podamos intercambiar. ¿Y por qué intercambiar? Porque no se trata de que yo únicamente esté de este lado hablando, sino que también ustedes puedan irme diciendo qué tanto han revisado los contenidos, si hay alguna duda en específico que tengan, o si han consultado algún otro material y que eso también nos pueda ayudar bastante en que intercambiemos estos puntos de vista y la información y que de esta manera se vaya generando el conocimiento, pero no solamente de aquí para allá, sino que yo también vaya aprendiendo de ustedes y de lo que van mencionando de acuerdo a la revisión de todo lo que han hecho. Ok, entonces también es para que podamos solucionar las dudas que ustedes tienen de acuerdo a contenidos y las actividades del módulo, así como las videosesiones del mismo, que recuerden que se ponen o se colocan antes de que yo tenga este espacio abierto. ¿De acuerdo? Entonces, las reglas de comunicación virtual o reglas de etiqueta, recuerden que las han utilizado desde el módulo propedéutico y que es importante que durante todo este módulo las continuemos aplicando. Y no solamente de este, sino incluso todos los módulos que falta que ustedes cursen, porque de esta manera vamos a respetar turnos e inclusive dentro de este espacio abierto, si ustedes van levantando lo que es la herramienta de la manita, que van poniendo así, entonces aquí me aparece que quieren participar para
un orden, porque de lo contrario puede suceder que comencemos a hablar al mismo tiempo y que eso puede impedir que nos vayamos entendiendo de acuerdo a lo que queremos decir. Entonces es importante que, por favor, levanten la manita cuando quieran participar. Así llevo un orden de quién va primero, después y al último. Sí, es posible, sobre todo, utilizar el micrófono, porque así como que intercambiamos más en tiempo real lo que tenemos de duda o una idea o aportación que tengamos sobre el tema que estemos trabajando. ¿Ok? Ahora, ¿alguna duda hasta este momento? No. ¿Ninguna? No, no, asesora. Ok. Entonces, tenemos este círculo en donde nos maneja las diferentes semanas. Recuerden que ya estamos en la semana número 2, por tanto ya la semana anterior entregaron su actividad integradora número 1 y actividad integradora número 2. Durante esta semana van a entregar actividad integradora número 3 y actividad integradora número 4. La 3 se llama selección de textos e ideas aplicables y la 4 es la de el resumen. Esta segunda unidad se titula Leer y escribir para aprender. Recuerden que estas actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3 les van a ayudar bastante para realizar lo que es su proyecto integrador durante la cuarta y última semana de este módulo. Entonces, es importante que así como van realizando sus actividades, las guarden. ¿Por qué? Porque si las guardan, entonces les va a ser menos complicado que puedan finalizar su proyecto en tiempo y forma y que por supuesto su calificación sea aprobatoria después de entregarlo. Entonces, cuando se trata de esta segunda unidad, perdón, que es leer y escribir para aprender, tiene un propósito en particular. ¿Y cuál es? Es que se puedan leer diversos tipos de textos, que ustedes en particular vayan conociendo, que a lo mejor ya están familiarizadas con algún tipo de texto, pero que a lo mejor falta que se identifique cuál es. A lo mejor lo han leído, pero a lo mejor no saben de qué tipo es o por qué significa que es de ese tipo. Que además puedan de manera eficiente utilizar técnicas como el resumen, por ejemplo, para que se pueda comprender mejor el texto y que a partir de ello se identifiquen las ideas principales, ideas secundarias, si es un texto del tipo literario, que se identifiquen personajes, lugares, espacios o situaciones, o incluso las pistas que se da antes de que se llegue a una conclusión de lo que es este tipo de texto literario. Entonces, es a grandes rasgos lo que vamos a ver. Mi pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué son diferentes materiales? O más bien los diferentes recursos dentro de plataforma. María. No se escuchó correctamente la pregunta, asesora. Ok. Pregunto si ya pudieron revisar los recursos dentro de la plataforma de la segunda semana. Voy a Sí, apagar la cámara para que se escuche mejor. ¿Alguien ya pudo revisar los recursos entonces? En mi caso ya los revisé. Gracias. ¿Ya? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver quién levantó la manita primero. Ok, Cecilia, te escuchamos. Después te escuchamos a ti, Rosa. Sí, asesora, yo ya estuve revisando los recursos de la semana. Ok, muy bien. Gracias, Cecilia. Ahora, Sí, asesora, yo me faltan todavía unos poquitos, no he podido, pero sí llevo más de la mitad.
Ok, más de la mitad. Entonces, ya estamos avanzando un tanto con la revisión de estos recursos, lo cual permite que conforme yo vaya avanzando con la explicación de estos temas de la segunda unidad, entonces puedan ser un poco más comprensibles para ustedes y que no vaya a enredarnos tanto con los temas. Ahora, pregunta, ¿cuando tenía prendida la cámara fue cuando se empezó a escuchar de manera cortada el audio? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok, entonces, ¿les parece si la dejo Sí, apagada? muy bien. está bien. Para cuidar el audio. Ahorita que se ponga un poco más estable el internet, voy a intentar prenderla otra vez, a ver si no me corta el audio, porque yo considero que es más importante el audio que la cámara en particular. Ahora, cuando se trata de esta lectura, o más bien del tema de la lectura, cuéntenme, ¿a ustedes les gusta leer? ¿Disfrutan hacerlo? Yo les puedo adelantar que a mí sí, me gusta bastante leer, pero también quiero escucharlas a ustedes. Ok, Cecilia, después María. Así, en mi caso, asesora, sí me cuesta mucho trabajo leer. No tengo el hábito de la lectura. Y ya leyendo, pues muy fácilmente me distraigo. Ok. ¿Hay algo que te agrade leer? Por ejemplo, incluso puede ser el periódico o algún tipo de nota. No, la verdad es que no. En este caso, los temas que yo elegí para mis actividades, pues son dos temas que me llamaron mucho la atención y pues sí, comprendí más o menos lo que leía, pero yo sí tengo malos hábitos de lectura. Ok, ok. Entonces, la lectura digamos que no está tan presente en tu vida cotidiana, pero no te preocupes, implementamos estrategias para que vaya haciéndolo cada vez mayor. Ok, gracias, Cecilia. La asesora, Ah, gracias. gracias. María. A mí sí me gusta mucho leer, pero lo dejé de hacer por un problema de la vista y ahora que lo estoy retomando, pues vuelve a nacer en mí esa inquietud. Lo que me Hay cuesta trabajo es hacer los resúmenes. los resúmenes. Ok. ¿Qué tipo de texto has identificado que te gusta leer? Por ejemplo, a mí me gusta bastante el género literario como las novelas. Bueno, eh, a mí me gustaba leer a Monsiváis y leía mucho a Vargas Llosa, a García Márquez. Ujú. García Márquez es de mis favoritos y también me gusta la novela. En el caso de Monsiváis es mucho la crónica y eh, pues García Márquez es la poesía, la novela. eh, entonces, a Pablo Neruda pues es fascinante la poesía. Ujú. Entonces, eso es lo que leía. Incluso uno de los libros que nunca he sabido quién es el autor, pero siendo yo muy, muy pequeña, lo leí, fue Así se templó el acero y el otro fue El país de las sombras largas. Fueron Ok, los dos primeros libros que fueron extraordinarios para mí y me abrieron un mundo diferente. ok, muy bien, gracias María. Entonces, podemos detectar que en tu caso la lectura estaba, porque mencionas que ahorita es como retomar, estaba muy presente la lectura. Entonces, así que estos ejercicios van a brindarte herramientas para que se te dificulte menos, que puedas volver a retomarla en tu vida cotidiana. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, Rosa, vi que habías levantado también la manita, pero que la bajaste. Sí, asesora. Sí, a mí que cree que también se me dificulta porque me cuesta trabajo entenderle. Supongo que es por lo mismo que no tengo mucho el hábito de la lectura. Más, sin en cambio, sí he llegado a leer. A mí me gusta poco la novela,
Me gusta el suspenso y terror. Ok, coincidimos en eso, Rosa. Entonces, a mí también me gusta mucho, bueno, ambos la verdad es que disfruto bastante. En mi caso, de terror, vendrían a ser más terror, pero terror psicológico por la carrera, porque de repente me gusta bastante comprender la historia de cada uno de los personajes que sale en los libros. Entonces, en eso coincido bastante contigo. Sí, gracias. Ahora, agradezco mucho sus respuestas y justo de eso se trata este espacio, que también ustedes puedan participar bastante y que no sea únicamente yo de este lado y que sea unilateral. Entonces agradezco bastante. Ahora, la importancia de la lectura reside en que para algunas personas puede que sea o que ya esté inmerso este hábito de estar leyendo de manera frecuente, pero para otras no tanto. Y no se preocupen, si en algún momento tuvieron más el hábito de lectura que ahora, se puede retomar. Y si no lo tienen, también puede comenzar a implementarse, siempre y cuando se encuentren temas que les gusten. ¿Por qué? Porque de repente parece que hubiera un único género o un único tipo de texto y no es así. Cada persona es diferente, por tanto tiene gustos diferentes y no a todos nos va a gustar leer lo mismo siempre. De ahí a que la lectura realmente sea un tanto de manera personal, que si de repente haya textos que tengamos que leer, pero que haya otros tantos que leamos porque queremos y que no se vuelva tampoco una tarea pesada de, ya tengo que leer, sino de, ya voy a leer y voy a ir descubriendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque la lectura, además de brindarnos mayor léxico, porque podemos ir aprendiendo nuevas palabras, también podemos aprender de ortografía, podemos aprender de puntuación, podemos aprender de narración, podemos encontrar a lo mejor nuevos lugares y además fomenta muchísimo la imaginación. Porque sí, aunque crezcamos, la imaginación sigue presente y el que podamos utilizar los libros, incluso aunque hablen de algún tipo de investigación científica, vamos a ir imaginando acá en la parte de nuestro cerebro qué es lo que está pasando o qué pasó conforme vamos avanzando en nuestra lectura. Entonces, leer es bastante importante porque además nos ayuda a expresarnos después, ya cuando podamos escribir, además de leer, que podamos retomar esta parte de, sí, yo recuerdo cuando leí esto y me ayudó bastante a poder expresarme sobre algo en particular. Entonces, nos brinda bastantes beneficios la lectura, pero repito, no para todos sucede de la misma manera. Hay que ir encontrando también qué es lo que sí nos gusta leer y qué es lo que a lo mejor no es tanto de nuestro agrado, porque tampoco se trata de que leamos únicamente por obligación, sino que le encontremos cierto gusto a lo que estamos leyendo. Ahora, cuando se trata de las estrategias para la comprensión de la lectura, voy a aprender o voy a intentar prender mi cámara, mejor dicho, a ver si logran observar el libro que tengo aquí presente. Por ejemplo, yo tengo este libro que es el de Drácula, casi no se observa, pero cuando se trata de este libro podemos identificar partes. Hasta acá arriba yo tengo Drácula, que es el título de este libro. Aquí abajo tengo el autor, que es Bram Stoker. Entonces, cuando voy identificando las partes de este tipo de texto que es literario, voy teniendo un seguimiento mayor de qué es lo que me voy a encontrar aquí. ¿Por qué? Porque si únicamente veo un libro que a lo mejor está completamente en blanco, no tiene ni título, no tiene ni autor, a lo mejor no me voy a hacer ni idea de qué es lo que trae o qué contenido tiene este libro. Pero si yo me encuentro con esto, Drácula. Bueno, a lo mejor yo ya sé o tengo una idea de quién era Drácula, o más bien desde cuándo comenzó a hablarse de Drácula, o qué es lo que se dice, si ya lo escuché de alguna película o de algún texto anterior. Por otro lado, cuando lo abro, aquí vuelve a aparecer Drácula. Entonces yo ya sé que el libro como tal se llama Drácula. Lo que tenemos que ir identificando también, yo les pongo como ejemplo este texto del tipo literario porque es lo que suelo tener más a la mano. Ahora, acá entonces en esta primera página se ve al revés para ustedes, pero en esta esquinita dice prólogo. Entonces voy viendo las partes del texto. Yo ya sé que el prólogo entonces no comienza con cómo fue la historia, sino más bien que habla un tanto de la historia en general, el año en que fue publicado, quién fue el autor, qué hacía, porque es lo que dice en el prólogo.
Ya entonces avanzo una hoja más y ya aquí me voy a encontrar en negritas, en un poquito letra más chiquita, capítulo 1. Entonces ya voy a saber que este texto está dividido por capítulos, no va todo de corrido o no va todo seguido. Y ya abajo me voy a encontrar diario de Jonathan Harker y ya entonces ya me aparece redactado en tipografía. Me aparecen fechas. Entonces, conforme voy avanzando con cada una de las lecturas, me voy a encontrar así títulos y subtítulos que ayudan a orientarme de hacia dónde va esta lectura. Y de esta manera yo puedo ir identificando ya de manera previa qué me voy a encontrar dentro, qué es lo que se sugiere como estrategia de lectura. Que si van a leer un artículo científico, también identifiquen resumen, que identifiquen introducción, que identifiquen también la parte de lo que es el contenido general, que identifiquen bibliografía, que identifiquen estudio, que identifiquen muestra, resultados, etcétera, de lo que podríamos encontrarnos en un texto de ese tipo. Entonces, siempre es importante que en cada texto que nos encontremos, revisemos los títulos que aparecen en negritas, en cursivas o subrayadas, porque eso nos va dando cierta estructura de lo que nos vamos a encontrar en el texto. ¿Ok? Ustedes cuando han leído, sea haya sido el tipo de texto que haya sido, ¿pudieron identificar que encontraban título, subtítulo y demás? Sí. Sí. Ok, entonces, eso que van encontrando como títulos ayuda bastante al resumen. ¿Por qué? Porque cuando se elabora un resumen, que es lo que vamos a ver más adelante, tiene que estar lo más completo posible. No se trata de que solamente incluyamos 2 capítulos, por ejemplo, de Drácula, sino que resuma capítulo por capítulo para que sea un resumen más completo posible, ¿ok? Pero para ello, entonces, tenemos que continuar con lo que es la lectura. Ahora, lo siguiente que se sugiere durante la lectura, lo que de identificar si está subrayado, si está en negrita, si está en itálica o si está más bien en cursiva, es antes de la lectura. Es decir, lo ojeo brevemente y me doy cuenta qué es lo que va a contener para que me dé una introducción a qué voy a leer o qué texto es lo que tengo enfrente. Después, durante la lectura, lo que se puede hacer es lo siguiente. Yo, particularmente, no acostumbro a rayar mis libros. ¿Y qué es rayar? Rayar es que yo tome un marcatextos y comience a subrayar quizá alguna fecha que se me hizo importante en un libro. Lo que yo suelo hacer es utilizar post-it de colores o papelitos de colores que tienen como pegamento, pero que se despegan fácilmente para colocarlos y, según yo, no maltratar mi libro. Pero hay personas que sí suelen subrayar sus libros, que es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando subrayamos, destacamos información y esta información puede ser las ideas principales. Así que una vez que estamos leyendo, podemos ir subrayando utilizando papelitos de colores, quizá podemos estar utilizando algún tipo de marquita si no queremos subrayar todo el título, pero esto nos brinda una guía para elaborar el resumen a partir de esto que estamos subrayando, que sabemos que cuando leímos se nos hizo bastante importante y que si fue así es por algo. Entonces, hasta este momento, ¿alguna duda? No. No, ninguna. No. Gracias, María. Rosa, Cecilia. No, Ninguna. Ok. no, César. Ok, muchas gracias. Avanzo entonces. Ahora, cuando se trata todavía de lo que es la lectura, perdón, me regreso un poquito. Las estrategias de lectura también conllevan, además de un antes y un durante, tienen un después. El después se puede basar en resúmenes que se elaboren a partir de lo que fuimos subrayando o incluso un mapa conceptual. O para quienes son más visuales, también puedan utilizar un llamado mapa mental, que a través de imágenes puedan ir identificando lo que contiene ese libro, pero no se sugiere tanto porque en ocasiones no queda tan claro cuál era la información que estábamos tratando de proyectar a través de esas imágenes. Entonces, no se sugiere tanto, pero si lo que para ustedes es más visual son los mapas mentales, entonces también los pueden realizar. Pero sí se sugieren bastante los resúmenes y los mapas conceptuales. ¿Para qué? Para tener presente esta información más precisa y que se pueda comprender a grandes rasgos lo que es el texto que leímos en su momento, ¿ok? Entonces, esas dos pueden ser estrategias bastante útiles a la hora de realizar su lectura. Ok, ahora sí.
avanzo. Muy bien. Continuamos con lo que es llamado texto. Es decir, el texto siempre va a tener una estructura. Cuando tenemos un texto siempre nos vamos a encontrar con diferentes partes. Ahora, denme un momento, por favor. Tengo un problema con lo que es Teams. Cuéntenme, cuando ustedes llevan a cabo una lectura, ¿sí subrayan sus textos o sus libros? Yo no, asesor. En ¿No? el caso de estos tiempos que están en la plataforma, yo los imprimo y ahí sí los subrayo. Ok. Muy bien. También lo que se puede hacer de repente es descargar. Bueno, es que hay también personas que prefieren leer cuando es algo impreso que algo más digital. Pero cuando se trata de las aplicaciones, también se pueden descargar algunas que contengan herramientas para llevar justo a cabo eso, que es subrayar. ¿Por qué? Porque de esta manera va quedando más claro, pero no es necesario que impriman, pero si lo es para ustedes, también está bastante bien. Ok, ahora me regreso un poquito a lo que es la estructura del texto. La estructura del texto podemos encontrarla en que es un conjunto para que tenga diferentes palabras, pero el texto debe tener coherencia y unidad, es decir, no vamos a colocar palabras al azar que no digan nada, sino que estos deben ser párrafos que contengan, por ejemplo, una introducción, un desarrollo, que puedan explicar, que puedan argumentar y que también contengan una conclusión. ¿Por qué? Porque si no tienen estos elementos, entonces muy difícilmente va a poder tener una estructura a la que comprendamos y que vaya quedando más claro el tema. De ahí a que podamos encontrar que estos textos contengan un título, que también contengan lo que es una introducción. ¿Y qué conlleva que tengan estos elementos? Cuando se trata del título, nos vamos a encontrar con que hace referencia al tema. ¿Cuál tema? Pues el tema principal, en donde va a decir de qué trata dicho texto. Yo les ponía de ejemplo este de Drácula. Casi todo el libro se basa en Drácula. Entonces, Drácula es mi personaje principal y es el que voy a ocupar para que se desarrolle la historia que es particular de ese libro. Entonces, el título es necesario porque a mí me aporta una idea de qué va a tratar ese libro en particular. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos con una introducción, inicio o planteamiento. Es decir, todo esto nos va a dar una idea general de cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, si yo tomo este libro y me dirijo al capítulo número 1, me voy a encontrar con que se trata de un diario. ¿Y qué es lo que comienza a narrar? En este diario dice, 3 de mayo, Bistris. A las 8:35 horas del 1 de mayo salí de Múnich y arribé a Viena al día siguiente. Debía haber llegado a las 6:46 horas, pero el tren se había retrasado una hora. Budapest parece una fascinante ciudad, por lo que pude observar desde el tren y por el breve tiempo que transité por sus calles. Entonces, con esta breve información que tengo, me da una idea de en dónde está, el horario en donde está, que está viajando y que además está transitando, que no está inmóvil, porque de repente algunas historias se llevan a cabo dentro de un solo lugar, pero en esta me da una idea de que no, de que está viajando constantemente y que entonces esta historia no se lleva a cabo quizá en el lugar de origen del personaje principal. Porque sí, uno de los personajes principales dentro de este libro es Drácula, pero también nos encontramos con Jonathan Harker, que se supone que es quien está escribiendo toda esta narrativa y que también es uno de los personajes principales. Entonces aquí en esta breve introducción me encuentro, repito, con los lugares y me encuentro con los horarios o la zona horaria que se está manejando y también qué está realizando este personaje. ¿Me explico? ¿Va quedando más o menos claro lo que es este título y lo que es la introducción? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, después nos encontramos con el cuerpo de texto o núcleo temático.
¿Qué es esto? Esto se desarrolla para que pueda conocer el sentido general del documento. Si yo me regreso a lo que es este libro, tendría que irme a uno de los capítulos en medio. Entonces, en estos capítulos en medio ya me voy a encontrar informes del doctor Patrick Hennessy al doctor John Seward. Y entonces aquí me dice, según sus deseos, le escribo para reportarle el estado de los pacientes que dejó bajo mi responsabilidad. Y ya ahí coloca todo un reporte. Pero entonces ya aquí me está adentrando un poco más a la historia. Ya me va diciendo acerca de lo que está tratando. Por ejemplo, si me regreso un poquito, me voy a encontrar con que hay un diálogo y dice lo siguiente. Creo que llegó el momento preciso. Únicamente explíquenme lo que debo hacer. El profesor Van Helsing se aproximó, lo cogió de la mano y viéndolo directamente a los ojos dijo, la sangre de un ser humano valeroso es la mejor del mundo cuando hay una mujer en peligro. Usted es un caballero. Por mucho que el demonio actúe contra nosotros, el Señor nos envía a los hombres que necesitamos. Entonces, aquí me doy ya una idea más general de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya avancé bastantes páginas aquí al inicio, pero si me quedo únicamente con esta mitad del libro, a lo mejor no voy a comprender del todo lo que quería decirnos Bram Stoker con este texto, sino que tengo que terminarlo para que de esta manera pueda ir identificando las partes y que en su momento, si yo quiero escribir algo, también pueda saber cómo plasmarlas y que el lector que lea, ahora sí que lo que yo estoy haciendo, entonces también puede identificar estas partes. Ahora, cuando se trata también de este cuerpo, vamos a desarrollar todos los temas que se dan en la introducción. Es decir, si en la introducción ya me dijeron que a lo mejor estaba en Múnich, quizá en el desarrollo me va a decir qué hace en Múnich, o qué está haciendo, o cómo fue que llegó ahí, o si ya no está en Múnich, si ya se movió, cuál fue el primer lugar que lo que lo hizo llegar ahí, o lo que hizo llegar este doctor hasta allá, para que llegara hasta ese lugar, si era su lugar de origen o no, si se movió, si fue siguiendo a alguien o buscando a alguien, y entonces ya me da una idea o un panorama más completo de esta historia en particular. Por último, nos vamos a encontrar con el final o cierre, porque aquí se van a resumir todas las ideas principales que el autor ya nos fue describiendo conforme fuimos avanzando en la lectura, y también va a recapitular o va a hacer una reflexión del texto. Aquí, claro, por si acaso quieren leer el libro, no les voy a leer el final, pero normalmente se encuentra ya en las últimas hojas. En las últimas ya nos va diciendo en qué se va cerrando la historia. Si, por ejemplo, aquí mencionan a un Van Helsing, si Van Helsing continúa en la historia, si no, si lograron la misión que tenían en primer lugar o no la lograron, si se movieron de lugar, si llegaron a un gane o si a lo mejor perdieron algo, si aprendieron algo o continuaron por el mismo camino por el que comenzaron o se movieron completamente. Entonces, estas partes siempre nos van a brindar elementos para que comprendamos mejor los textos y que de esta manera podamos irlos encontrando, porque no se trata solamente de leer, sino de identificarlos para que, repito, en el momento en el que nosotros tengamos que escribir, sea menos complicado realizarlo. ¿Queda claro o queda alguna duda dentro de este tema que es el texto? Queda claro. Queda claro. Ok, entonces avanzo. Muchas gracias. Ahora, nos vamos al último, ya que tiene que ver con lo que es el resumen. No, perdón. Avanzamos con lo que es el tipo de texto. El que yo les estoy leyendo en particular es uno que es del género literario. Cuando se trata incluso de sus actividades integradoras, ustedes van a encontrarse con que hay diferentes textos de los cuales ustedes pueden elegir para poder llevar a cabo sus lecturas. Entonces, a partir de ello, a ver, denme un momento. A partir de ello, ok, ya lo encontré. A partir de ello es como ustedes pueden ir identificando cuáles son los que les gustan, que no les gustan, les agradan o les desagradan. Particularmente vamos a encontrarnos diferentes tipos de texto que ustedes pudieran ya incluso haber leído y que pueden identificar a continuación. Ahora, uno de los tipos de texto es el que les mencionaba, que es el literario. Aquí nos vamos a encontrar poesías, novelas, cuentos, relatos, teatros o ensayos, incluso sobre algo que ya haya leído el autor de ese ensayo.
También nos podemos encontrar los tipos de texto de divulgación científica o que de repente son conocidos como artículos científicos. Aquí se muestran avances científicos como tesis, memorias de licenciatura o artículos científicos. Acá, para estos textos, se tiene que emplear un lenguaje más especializado. De ahí que eso no nos va a impedir leerlo, pero para poder tener mejor comprensión de lo que estamos leyendo es necesario que conozcamos algo del tema. Ejemplo, si yo que soy psicóloga quiero leer algo de economía y me ponen diferentes tipos de conceptos de economía, ¿lo voy a comprender igual a que si leyera un artículo de psicología? ¿Qué dicen ustedes? Yo no creo. Ujú. María, Cecilia, ¿qué piensan ustedes? Gracias. Tampoco. Exacto, es La muy verdad difícil. no sé. Puede ser que sí, siempre y cuando yo pueda comprender estos conceptos desde antes, porque a lo mejor sí, puede que yo sea psicóloga y que sepa un poco de economía por a lo mejor algún programa de tele o alguno de radio que escuche, pero eso no me hace experta. Puedo leerlo, claro que sí, pero conforme vaya avanzando en la lectura de un artículo más especializado sobre a lo mejor, no sé, la caída de la moneda rusa por lo que implica la guerra. A lo mejor sí lo voy a comprender, pero tengo que estar constantemente investigando qué significa cada uno de los conceptos para que yo no me pierda en la lectura. Va a ser muy diferente que si yo me pongo a leer algo acerca de la salud mental después de la pandemia o los trastornos mentales que dejó la pandemia del COVID-19. Si me hablan de trastornos mentales, es un lenguaje que yo sé utilizar por la carrera que llevé. Si me hablan acerca del COVID, a lo mejor no puedo comprender todos los conceptos de lo que implica la enfermedad, pero voy a saber más acerca del tema a que si leo algo de economía o si leo algo de política. Que repito, eso no me impide que pueda leerlo y que pueda comprender el texto, pero a lo mejor es un poquito más complicado que pueda comprenderlo por la complejidad del lenguaje que están utilizando. Y eso también tiene que ver bastante cuando llevan a cabo ustedes sus lecturas. Porque si hay un lenguaje que no es tan comprensible o que de repente es muy técnico, puede incluso que genere aburrimiento o que no se comprenda y que optemos por leer algo más. O que si nos parece interesante y nos genere curiosidad, busquemos y que vayamos indagando más. Pero repito, esto de la lectura tiene que ver bastante con los gustos. Sí, podemos leer un texto, pero si no es... Ok, se me fue un poco la señal. ¿Ya me escuchan? Sí. Se cortó un poco el audio porque aquí me apareció de repente que se fue. Ahora Ok, sí voy se a fue el audio. mantener la cámara apagada. ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Ok, Sí, se voy a escucha. mantener la cámara apagada entonces. Muchas gracias. Ok, continúo. La parte de la lectura, recuerden que conlleva bastante los gustos personales, porque sí podemos leer algo por obligación, pero no genera la misma situación o la misma sensación que leamos algo que no es de nuestro grado o algo de que no. Por ejemplo, si yo me pongo a leer algo que tiene que ver con a lo mejor geografía, sí me interesa, pero no es mi tema favorito. Entonces voy a leerlo y voy a comprenderlo, pero a lo mejor no lo voy a comprender de la misma manera a que si yo estoy leyendo algo que tiene que ver con pruebas psicométricas y la historia del uso de las mismas. A lo mejor a mí me parece más interesante, o me parece más interesante leer acerca de los estilos de aprendizaje para aplicarlos en la educación virtual. Ese es un tema que a mí me interesa, pero repito, va variando de acuerdo a cada persona, ¿ok? Entonces, es importante que vayamos conociendo que estos tipos de texto sí podemos comprenderlos, pero hay que asociarnos un poco de qué están o cómo están articulados o cómo están construidos para que podamos comprenderlos mejor. Otro de los textos que tenemos es el tipo de texto periodístico. En este es básicamente o tiene como objetivo informar. ¿Para qué?
para que se puedan emitir opiniones o críticas sobre ciertos hechos, a lo mejor comportamientos, actitudes o situaciones que suceden no solamente en nuestra comunidad o no solamente en nuestro estado o en nuestro país, sino en lo que conlleva todo el mundo. Aquí también podemos ir conociendo bastante información. Hay otro más que también es el informativo, en donde tal cual se explica, transmite y comunica la información, como revistas, volantes, folletos, tarjetas e instructivos. Entonces, esto básicamente es, como dice su nombre, para informar. Podemos tener otros que son más los publicitarios, en donde básicamente se induce al consumo, es en donde es un lenguaje bastante atrayente para quien puede leer todo este tipo de anuncios publicitarios y que normalmente muchas personas terminan comprando el producto que se está ofreciendo. Así que en ese sentido también podemos tener ese tipo de texto. Ahora sí, ¿hay alguna duda hasta este momento? No. Asesora, ¿Sí? bueno, ahorita que está diciendo, ahí decía, creo que eran 4 tipos. Dentro de la actividad o dentro, Ajá, porque los que yo les dentro voy de la actividad. describiendo son de la actividad, ok. El de la actividad número 3, ¿cierto? Sí, ¿A eso te refieres? Sí. sí, En esta selección de ideas de texto e ideas aplicables es la que te refieres. Sí, es la actividad número 3. En esta actividad nos aparecen 4 tipos, porque son de los que ustedes pueden elegir. Si quieren conocer más tipos de texto, lo van a encontrar en el recurso que se llama el texto, dentro de la segunda semana. el texto. Sí, ¿qué cree que yo leí en esto, donde está usted diciendo, son los 4, y yo me puse a buscar y yo encontré como, creo 20, no sé, dije, ay, no, entonces son muchísimos, Sí, pero sí, exacto. Ah, realmente, ajá, te escucho, perdón. ahorita que está diciendo que entonces son más, aquí en el texto dice que los vamos a encontrar. Sí, ajá, en el texto que es el documento que tienen ahí como recurso, van a encontrar que hay más tipos de texto. La actividad particularmente les sugiere esos 4, más bien les brinda esas 4 opciones, pero sí existen más tipos de texto. Bueno, gracias, asesor. Sí, por nada, muchas gracias por participar, Rosa. Ok, ahora pasamos a esta estrategia. ¿Para qué? Para que se pueda comprender mejor lo que estamos leyendo y esta es el resumen. El resumen nos ayuda bastante porque de esta manera podemos identificar la información más relevante o más importante y que no sea menos complicado. Es decir, que una vez que mi resumen ya está elaborado, entonces yo lo único que tengo que hacer es ingresar al mismo y voy a comprender las ideas principales de un texto que ya leí en particular. Entonces, los pasos para realizar este resumen son, en general, 5. ¿Y cuáles son? Primero hay que leer 2 veces como mínimo. ¿Por qué? Porque, repito, si yo tomo el libro de Drácula y solamente llego a la mitad, no puedo hacer mi resumen con eso, porque me faltaría el contenido de la otra mitad y no se trata únicamente de que vaya copiando y pegando, sino que vaya destacando las ideas principales. Entonces, de sugerencia, se lee 2 veces. ¿Por qué? Porque durante la segunda lectura es cuando a lo mejor encontramos un elemento que no habíamos visto durante la primera lectura. Siguiente, lo que se debe hacer es identificar la idea básica del tema y las palabras clave. A lo mejor yo en Drácula puedo identificar como palabras clave lo que es sangre, a lo mejor puedo identificar lo que es la palabra vampiro, a lo mejor puedo identificar lo que es la palabra Transilvania o a lo mejor Múnich, a lo mejor puedo encontrar la palabra cerrojo, a lo mejor puedo encontrar la palabra sol, a lo mejor puedo encontrar la palabra... ¿qué será otra? Lucy, porque es una de las personajes que también aparecen. Entonces, estas me van a ir guiando para que yo pueda elaborar mi resumen y que, repito, sea lo más completo posible. Tampoco se trata de tomar palabras al azar, sino que conforme vayamos leyendo, veamos cuáles son las que se van
presentando con mayor frecuencia para que identifiquemos que son las palabras clave o palabras principales. Las pueden resaltar con un marcador. Acá me decían que podían imprimirlas y que con base a ello las pueden ir destacando en el documento ya en físico. Y si tienen una aplicación, ahí también pueden colocar lo que es el subrayado o que puedan identificar un marcador, porque también se puede en algunas aplicaciones. Lo siguiente que van a hacer es que van a describir el tema o la naturaleza del documento. Y aquí, ¿qué se hace? Que van a ver si es un estudio, si es teórico, si es un estudio de caso, si es un informe de investigación, si es más bien que contribuye a la fantasía o a la imaginación, o si su deber es que se imaginen un mundo nuevo. Ahí van a ver entonces cuál es la descripción de ese tema o de la naturaleza del documento. El siguiente es que se pueda redactar párrafos con frases completas, es decir, que utilicemos más palabras combinadas con las palabras clave para que podamos comenzar a elaborar párrafos o textos y que nuestras ideas ya sean más extendidas, que ya no se queden en palabras clave, sino que ya sean párrafos clave en donde nuevamente, y repito, no se trata de que vaya tomando párrafos al azar y ya con eso elaboro mi resumen, no, sino que vaya viendo cuál es la información más importante para elaborarlo. Y por último, que podamos tener una redacción clara, breve y precisa. Es decir, que a partir de lo que yo sé que ya redacté, pueda leerlo en voz alta y que diga, ¿es esto la idea que tenía en mente cuando lo estaba elaborando o cambió completamente? ¿Es esta la idea que yo quería dar a entender para los demás? Que incluso si tienen ahí alguien cerca a quien quieran prestarle su texto, que le digan, oye, mira, escribí esto, ¿puedes leerlo? Ya si la otra persona les dicen que sí, dejan que lo lean y ya al final les preguntan, oye, ¿qué entendiste de lo que acabas de leer? Y ya entonces la otra persona les va a decir, si no coincide la idea que tienen sobre lo que leyeron con lo que ustedes escribieron, entonces pueden volver a replantearse lo ya escrito o quizá realizar algunas modificaciones de tal manera de que su texto sea lo más comprensible posible. Y acá también entra la cuestión de la ortografía, también los signos de puntuación, los signos de exclamación, los signos de interrogación y demás que existen. Porque esto también nos ayuda a ir dejando todo en claro y que la persona que lea nuestro texto pueda comprender mejor la idea que teníamos en ese momento. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya vamos cerrando lo que es esta tercera unidad. Perdón, segunda unidad. ¿Alguna duda? No, Hasta ahorita no. No, asesora. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces recuerden, si ahorita, como mencionan, ahorita no tienen dudas, pero más adelante sí, me mandan un mensaje para que yo pueda resolverla a través de la plataforma, es decir, mensajería de plataforma, o que lo revise a través del correo y que no se vayan a retrasar con su actividad. gracias. Ahora, muchas gracias a ustedes. Pasamos a lo que son las dudas generales. También si tienen alguna de la actividad, me lo indican por favor, porque recuerdo que tenían una. María. Retomando la pregunta de la compañera al inicio de la sesión con respecto a la actividad 2 de este módulo, no sé si se puede hacer la pregunta también. Ok, sí, les escucho. ¿Cuál es Ok, la pregunta? bueno, en mi caso, yo tuve muchos problemas porque me quedé sin computadora y me prestaron una, no pude retomar lo que ya había hecho, etcétera. Lo hice, lo subí porque tenía que subirlo, pero no, ya no alcancé a hacer la revisión como debía ser. Ujú. En este caso, como la calificación me la dio hasta el martes, pues ya no tuve ocasión de poder hacer una modificación. En estos Ujú. casos, ahora sí que ya perdimos, ya quedamos como estábamos con la calificación que nos dejó.
¿Cuál es la calificación que obtuviste? 88 y fracción. Ok. ¿Cuál fue la retro que te di acerca de lo que puedes cambiar? La ortografía y reducir mi audio. Ok. Ok. Parte de lo que nos dan de indicación es que ustedes sí pueden enviar sus actividades siempre y cuando sean con calificación reprobatoria. Es decir, si obtienen un 59, 58, sí la pueden volver a mandar. Pero si obtienen una calificación aprobatoria, que de hecho es dentro de lo que cabe bastante buena, porque es un 88, cerca del 90, entonces ya no se nos permite brindarles alguna extensión. Sí te la brindaría en caso de que, por ejemplo, no me hubiera dejado abrir tu audio por cuestiones de privacidad, pero dado que tu calificación es aprobatoria y está, o es una calificación buena, entonces ya no podría enviar tu actividad nuevamente. Pero las observaciones que te hago para que tú pudieras tomarlas en cuenta son para las siguientes actividades que realices. ¿Por qué? Porque vas a volver a mandar audios. Entonces, para una próxima vez, tengas un poquito más de atención hacia, por ejemplo, la extensión de tu audio. Entonces, en ese caso, sí te tendrías que quedar con tu calificación porque son indicaciones que nos dan. Muy bien, muchas gracias. Y por nada, ok. Veamos. María, Rosa, ustedes dos tienen la manita levantada. Me aparece primero María. Yo ya pasé, voy a bajar la Ajá, mano. puedes. Ok, sí, muy bien. Entonces, Rosa. Sí, asesora, gracias. Mire, en mi caso, fue por cuestión de privacidad también del audio y por la Ajá. ortografía. Ya me dio usted las recomendaciones. Yo sí saqué 68, fue lo que tuve, nada más que la Ujú. ortografía ya la revisé, ya la corregí, pero me faltó el audio, le digo que no, no lo puedo subir, no lo puedo corregir, y ahí intenté y no se puede. A ver, estás entonces, ya subiste tu audio, ¿no? Ya solamente es cuestión de que cambies la privacidad. Ah, ¿Es entonces sí, esto? porque fue lo que usted me puso aquí, que es la cuestión de privacidad. Ok, a ver, dame un momento Sí, para que pueda compartirte pantalla para darte indicaciones, porque si no puedes hacerlo con este audio, entonces a lo mejor no vas a poder hacerlo con los demás. Y es preciso que sí puedas hacerlo, porque si no, yo no voy a poder revisar tus demás audios en tus demás actividades integradoras. sí. A ver. Ok, déjenme iniciar sesión para que pueda mostrarles. Ok. Lo primero que tienes que hacer, ¿tú lo subiste en Drive de Google? Sí, sí, sí. Sí, Ok. Déjame dejar de grabé en WhatsApp. compartirles. Ok, a ver, déjame ver. Denme un momento, por favor. Estoy teniendo poquitas de complicaciones. Sí, asesora.
Ok, ahorita ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sí, ¿Sí? ¿Se ve la pantalla acá? sí, sí, sí se ve. sí, Ok. sí se ve bien. Entonces, cuando entro a por ejemplo, que es Sociedad Mexicana Contemporánea, que es uno de los módulos que impartí, voy a seleccionarlo y voy a darle acá, en donde está compartir. Le voy a dar aquí y me aparece cargando. Ok, ¿ya vieron que aparece aquí obtener enlace? Sí, Sí, Entonces, en donde dice cambiar, tienen que asegurarse que aquí en estas opciones no estén restringido, porque si es restringido, entonces es como a mí me aparece que está privado. Si le pongo en Servicio Nacional de Bachillerato en línea, Prepa en línea, SEP, solo me lo va a poder compartir con usuarios que sean o que tengan un correo institucional. Los que no tengan un correo institucional no lo van a poder ver. Entonces, lo que yo hago es ponerle cualquier persona con el enlace. Lo selecciono ahí y entonces ya me aparece aquí copiar enlace. Este es el que van a copiar y entonces ya es el que comparten. ¿Por qué? Porque ya cualquier persona que tenga ese enlace es quien va a poder visualizarlo. ¿Queda un poquito más claro? sí, sí, asesora. Sí. Ok, ese fue el proceso que intentaste, No, no, ese no, ¿no? Ok, no. entonces, igual voy a dejar la grabación dentro de el foro de novedades, por si quieres volver a revisarla para que tú puedas compartir el enlace. Pero sí es básicamente así como se puede obtener. Entras a esta parte en donde está una personita, un más, y en obtener enlace le das justo aquí en donde dice cualquier persona con el enlace y que se queda así como dice lector, porque si le cambias a comentador o editor, quien entre a tu recurso va a poder comentar o editarlo. Pero no se trata de eso, solo queremos que lo visualice una persona, en este caso yo. Entonces aquí que se quede como lector y que diga cualquier persona con el enlace. Sí, asesora, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Ese dijo que lo va a dejar en novedades. Ok, tenía apagado el micrófono. Ahora díganme, ¿qué es lo que están visualizando en pantalla? Nuestros el, nombres. Sus nombres. Ok, quienes muy bien. estamos en conexión. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, así es básicamente como ustedes pueden obtener su enlace y de esta manera ya me lo pueden compartir para que yo pueda visualizarlo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, igual me escriben para que yo a través, si es del correo, por ejemplo, les incluya capturas de pantalla o que pueda compartirles un video de cómo realizarlo, pero es básicamente el proceso. Y si revisan la grabación de lo que es esta sesión o este espacio abierto, podrán hacer ese proceso más tarde. ¿Ok? Sí, asesora, gracias. Muy bien, muchas Entonces, una gracias. última pregunta. Sí, Entonces, yo le mando mensaje y ya sí pudiera habilitarme la plataforma o sí, sí. En este caso, porque no pude escuchar el audio, sí. En tu caso, sí. Pero primero lo que tienes que hacer es asegurarte de que ya tengas bien el enlace. Si puedes, pues, incluso mándaselo a alguna persona con quien tengas confianza y que te diga, ya lo puedo abrir. Y cuando ya estés segura de que ya es visible, ya me escribes porque te doy un tiempo limitado para que puedas entregar otra vez tu actividad. Y una vez que se cierra, entonces si ya no lograste entregarla, tendrías que volver a pedirme la extensión de tiempo. ¿Ok? sí, 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 asesora, gracias. Sí, por nada. Entonces, ¿queda alguna duda de parte de ti, Cecilia o María? No, todo quedó muy claro. ¿De Gracias. acuerdo? Cecilia. Sí, asesora, pues ya para la siguiente voy a tratar de
anotar mis dudas porque ya cuando estoy aquí en la sesión se me olvida, pero parece que no, asesora. Ok, si logras recordar alguna de tus dudas ya cuando vayas avanzando con tus actividades, me lo indicas por plataforma o por el correo y yo ahí te las resuelvo, ¿de acuerdo? Para que no queden por ahí sueltas o volando. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por unirse y estar conmigo en este espacio. Es un gusto interactuar con ustedes y conocerlas a la distancia para que vayamos compartiendo estos conocimientos y también generando nuevos. Entonces, les deseo una excelente noche y si no queda otra duda, pueden irse desconectando para que continúen con sus actividades, ya sea de la plataforma o sus actividades cotidianas. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias y buenas noches, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego luego a a todos. todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.